El Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde entonces, los discípulos de Jesús hemos aceptado esta profecía como nuestra misión de predicar el evangelio en todo el mundo. Y si cumplimos esta profecía condicional, entonces vendrá Jesús. La UNICEF estima que todos los días nacen en el mundo 353,000 bebés, y esto hace nuestra tarea cada día más difícil. Por ahora no hemos podido cumplir nuestra misión, y el mundo se está poniendo más rebelde y más incrédulo. Entonces, si no podemos cumplir nuestra misión, ¿qué hará Dios con esta profecía condicional? ¿Será que la cumplirá de otra manera? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama La Biblia y la Profecía. Y muy importante el mensaje de ella, y debemos rapidito irnos a oración porque tenemos mucho material. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar esta lección sobre la Biblia y la profecía. Bendícenos, ayúdanos a entender algo nuevo, con mayor profundidad las Escrituras para acercarnos más a ti. Danos tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Es muy emocionante ver los 3 pasos proféticos al entender las Escrituras desde el sentido profético. Y por supuesto, en base a quién van a partir esos pasos, amado pastor, doctor y siervo del Señor, Rafael Cañizares. Tiene que ser con el centro de nuestra alfa y omega, Jesús. El Señor Jesús, el Espíritu Santo. Amén, amén. Que también le llaman el Espíritu de Cristo. Y ahí comenzamos entonces los 3 pasos. Leyendo en Juan 14, 15 al 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Amén. Y la profecía clara que está dando este texto es que la palabra de Dios es un libro profético porque el Espíritu Santo está presente con nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y en la próxima diapositiva vemos que no hay diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, sino que son uno y la misma persona. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Qué importante, Rafael, que se mezclan allí estos 2 personajes, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, como uno solo, y son los que están detrás, que hacen la Biblia un libro vivo. Esa es la profecía más importante de la relación profética entre la Biblia y la profecía, el hecho de que el Espíritu Santo ha sido prometido. ¿O habrá una promesa mejor, Rafael? No, Johnny, esa es una promesa clave, es el fundamento para la vida del cristiano, porque no teniendo la presencia física de Cristo entre nosotros como
como cuando estuvo en su ministerio terrenal, nos dejó la promesa del Consolador que vendría en su lugar, que ya vino. Lo leemos en las Escrituras. Bueno, siempre ha estado con nosotros, pero esa venida del Consolador que había prometido, que había predicho, ya se cumplió, está con nosotros y nosotros tenemos que tener fe que vivimos bajo la inspiración del Espíritu Santo que nos muestra y nos lleva a Cristo en todo momento. Amén, amén y amén. El segundo de los tres principios proféticos al estudiar las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 20 dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados, les han sido remitidos, y a quienes se los retengan, les han sido retenidos. Wow, Rafael, esta segunda señal profética de cómo usar las Sagradas Escrituras nos habla de ese poder que está intercalado intrínsecamente en la Escritura, el Espíritu Santo y el cristiano, obrando para traer el perdón a las personas a quienes le predicamos el mensaje. Esto le da miedo a muchos, le da miedo porque piensan que estamos tomando poderes sacerdotales de perdonar pecados, pero lo que dice la Escritura allí es que la unión de los tres, el Espíritu Santo, el cristiano y la Escritura, por la profecía dada, llevamos el mensaje del perdón y tenemos esa autoridad. Sí, Johnny, y hay que tenerlo bien claro. La Biblia no le da al creyente, no le da a ningún don espiritual, es sobre el perdón de los pecados. Lo que se refiere aquí de una manera un poco extraña es el llevar el mensaje del perdón y la salvación a las personas. Sí, esa conversación, Rafael, es semejante a la conversación que se puede tener con respecto a las llaves. Entonces, podemos preguntar, ¿qué abre la puerta de mi casa? ¿La abre la llave o la abre la manita? Entonces, el Espíritu Santo resulta ser la llave y el mensaje bíblico de lo que hizo el Señor Jesús resulta ser la llave, esa combinación, el Espíritu de Cristo. Pero la manita que abre la puerta para el perdón de todos los que escuchan el mensaje es el cristiano que trae el mensaje. Así que resulta una cosa técnica y una cosa de discusiones semánticas si nosotros traemos perdón a la gente o no. Porque es como preguntarse, ¿qué abrió la puerta? ¿Fue la llave o fue la mano? ¿Qué te parece esa sugerencia, Rafael? Y esa ilustración es interesante, Johnny. Nos ayuda a entender mejor porque en realidad la mano sola no puede abrir la puerta y la llave tampoco sola. Entonces, es por eso que Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación, a nosotros llevar el mensaje. Nosotros no tenemos la capacidad de reconciliar a los seres humanos con Dios, pero el mensaje que nosotros les traemos y la obra del Espíritu Santo, entonces eso sí tiene el efecto sobre las personas, así como lo ha tenido sobre ti, lo ha tenido sobre mí y los que escuchan este programa. Sí, y cuando usted enfatiza el hecho de que yo no puedo abrir la puerta, yo no puedo dar perdón, entonces usted está diciendo que la llave solita se vaya. Y el diseño de Dios es que la manita nuestra con la llave del mensaje lo va a hacer. Ese es el plan profético de Dios. Y esto nos introduce entonces al tercer paso profético de las señales de cómo la Biblia y la profecía se unen. Vamos a ir al libro de Lucas. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que debe decir. Johnny, esta es una promesa maravillosa. Una promesa que nos dice a nosotros que Dios actúa a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, para inspirar en nosotros las palabras que debemos de decir, la forma como debemos de dar el mensaje, por dónde comenzar, la forma de impresionar a las personas con el mensaje del Evangelio. Aleluya. O sea que no tenemos una responsabilidad de que la salvación de las personas depende de nosotros, porque nosotros somos solamente instrumentos de Dios. Cuando respondemos al llamado, cuando estamos en la obra de compartir el mensaje, participamos de la naturaleza divina porque el Espíritu Santo mora en nosotros para hacer esa labor. Eso me da un gozo particular, Rafael. Podría quedarme toda la hora hablando y repitiendo eso, porque es un privilegio tan grande. Y esa es la profecía importante. Lamentablemente, nosotros empleamos muchísimo tiempo en profecías de fechas y de calendarios. Y esas profecías realmente son pequeñitas al lado del poder del perdón de los pecados. La profecía de que tú y yo tenemos una parte en la redención, no solamente nuestra, al aceptar al Señor Jesús, sino en la salvación de otros. Esa es la profecía importante. Pero, siguiendo la lección que estamos en el folleto, para ser disciplinado, porque tú sabes, Rafael, que mi especialidad es ser disciplinado. ¿Es así o no es así? A ver qué vas a decir ahora. Bueno, Johnny, para quedarnos en un momento de armonía, vamos a decir que sí. Leamos entonces lo que dice el folleto. En la página 74, el historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal interrumpido de la historia desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Esto es fascinante, Rafael, porque es muy cierto con las profecías cumplidas. Pero las profecías cumplidas, muchas de ellas se cumplieron de maneras diferentes de lo que estuvieron escritas originalmente. Y nosotros nos enfocamos en escoger las profecías que sí se cumplieron exactamente como estaban. Pero vamos a dar algunos ejemplos para explicar lo que esto quiere decir. Las profecías han de entenderse en una forma lineal de cumplimiento cronológico y singular. En contraste o versus, las profecías han de entenderse como condicionales y continuamente adaptadas a nuevas circunstancias. Tenemos esas dos opciones, Rafael. Y por supuesto, vuelvo a decir, las profecías no cumplidas. Aunque cuando vemos la segunda opción, nos da la sugerencia de que las profecías cumplidas se pueden volver a cumplir, porque las condiciones pueden cambiar y entonces sucede. Pero no nos metamos en ese detalle, quedémonos nada más con las no cumplidas. Y entonces vamos a explicar esto. Tenemos que comenzar de lo que es incontrovertible, es decir, lo que todo el mundo está de acuerdo con respecto a las profecías no cumplidas. ¿Qué cosas son esas? Bueno, en primer lugar, las profecías se dieron para nosotros entenderlas. Las profecías son condicionales y continuamente fueron adaptadas las profecías respondiendo a nuevas circunstancias. Y decimos que estas tres condiciones son incontrovertibles porque las encontramos en las Escrituras. Comencemos entonces con la primera, de que debemos entenderlas.
En Mateo 24 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces el Señor Jesús le dio una profecía a los que estaban contemporáneos a él y les indicó que estudien las profecías, sí, que se preocupen por el libro de Daniel. Lo interesante aquí es que Jesús hace una mezcolanza, Rafael, porque él toma una profecía de Daniel de la desolación asoladora, que nosotros como adventistas del séptimo día la vemos relacionada con actividades del tiempo de 1798 y de 1844, y él las toma para algo que sucedió en el año 70 y habla de la abominación desoladora como que en el tiempo de ellos eso se iba a ocurrir, y esto mezcla entonces de la profecía de los 2300 días más de un evento y crea confusión en algunos y muestra cómo Jesús tenía una visualización sobre las profecías que era relativo a las condiciones y les está dando a ellos una advertencia de qué deben hacer. ¿Cómo tú respondes a esta idea, Rafael? Bueno, Johnny, todos nosotros hemos creído, hemos predicado, hemos aceptado que estas profecías de la segunda venida de Cristo, que las podemos ver desde un punto de vista incondicionales. Cristo va a venir, porque Amén. Esa es parte del plan de la salvación, pero también está la parte de la predicación del evangelio, que Cristo nos dio a entender que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que nosotros estamos escribiendo la forma, el mundo cristiano está escribiendo, desarrollando la forma como esta profecía se va cumpliendo o se va desarrollando en la historia del mundo. Qué importante eso que dice Rafael, porque al igual que en el tiempo de Jesús, él les dijo que estudiaran el libro de Daniel para decirles lo que tenían que hacer. Y el hacer de ellos era salir huyendo cuando llegara el momento de salir huyendo. Y no vamos a tomar tiempo para explicar eso, en otras circunstancias se ha explicado y se entiende a qué se refiere, de los dos momentos de la invasión del año 70 y 69 y 70. Bueno, pero hay que hacer. Al estudiar las profecías es para hacer algo, Rafael. Y en el caso este es para predicar, para nosotros saber que nos toca predicar. No es para sentarnos comiendo papitas fritas y decir, mira lo terrible que es el papado y mira lo terrible que es Washington, D.C. y ya vienen las leyes dominicales. No, es para que nosotros vayamos a predicar. Eso me da curiosidad, Rafael, porque me contó un pastor que estaba visitando a un miembro de la iglesia y el miembro de la iglesia, una dama, le dice, me voy porque me voy a mudar a México, que están vendiendo terrenitos porque ya viene la persecución y hay que abandonar las ciudades. Y entonces el pastor le dice, oh, mi hermana, ¿me permite visitarle para que dialoguemos de esto? Y dice, sí, pastor, venga, venga. Entonces el pastor va con la hermana al vecino inmediato y le dice al vecino, ¿usted conoce aquí a la señora, digamos, María González? Pero ese no es el nombre. Y el vecino le dice, no, yo no la conozco. Pues mire, esta es María González. ¿Sabía usted que ella es adventista del séptimo día? ¿Y qué es eso de adventista del séptimo día? Yo no sé qué es eso. ¿Sabía usted que los adventistas del séptimo día guardan el sábado y creen en la segunda venida de Jesús? No, yo no tengo nada, no tengo tiempo para eso ahora. Por favor, váyase. Entonces le dice el pastor a la hermana, vayamos al otro vecino, del otro lado. Y la misma historia. Ni la conocía, ni sabía nada. Y se fue a los vecinos de enfrente, era un pastor perseverante. Y después de visitar 4 casas, le dice a la hermana, hermana, ¿y quién es que la va a perseguir a usted si a usted ni siquiera la conocen? Quédese aquí, predique el evangelio, que eso es lo que le toca hacer. Eso es un negocio que le están vendiendo terrenitos para enriquecerse.
No se aboba, use babo. Sáquese eso de encima. Bueno, ¿me pasé, Rafael, o qué tú piensas? Bueno, yo creo, Johnny, que el mensaje es que en estas profecías de la venida de Cristo, una gran parte, una parte de gran importancia es nuestro trabajo comunicando el evangelio a las personas. Y ahí viene la segunda de las señales que hablan de ideas incontrovertibles, y es el principio ninivita. Y no tenemos tiempo para leerlo, así que lo vamos a mencionar solamente. Lo vemos en pantalla rapidito, en la historia del hermanito Jonás. Y cuéntanos, Rafael, ¿qué es lo que sucede con Jonás? Bueno, Johnny, Dios lo mandó a él, al profeta Jonás, a predicar un mensaje de arrepentimiento porque venía un castigo de Dios, y entonces Jonás estaba renuente porque él conocía a Dios y no quería ir a predicar ese mensaje porque Dios lo iba a hacer quedar mal a él. O sea, él tenía el temor de que iba a predicar el arrepentimiento, que ellos se iban a acercar a Dios, que Dios los iba a perdonar y no les iba a dar el castigo que él se supone que iba a anunciarles. Así que podríamos decir que Jonás era de los que estaba estudiando la televisión y el periódico, preocupado por las leyes dominicanas y ver el día que iba a suceder y cuándo era que iban a firmar esas leyes. Y entonces cuando no sucede como él quiere, se enoja. Vámonos a la diapositiva 41, porque ahí se captura el principio ninivita. En Jonás capítulo 4, dice Jonás, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. El principio ninivita destruye a aquellos que están golosos pensando en las profecías de persecución y deseosos de que ocurran, cuando aquí nos presenta que los ninivitas, que eran gente mala de a paquete. De mis tiempos de niño en Puerto Rico decíamos así, Rafael, no decían así en Venezuela, malo y de paquete, de cantidades comerciales, la maldad. Ellos embalaban, empalaban con un palo que entraba por las partes bajas y salía por la boca, y ponían así todos los enemigos, no dejaban ni un solo hombre de las ciudades que conquistaban. Gente mala. Y mira lo que Dios dice de ellos. Y no solamente está preocupado por los seres humanos, también está preocupado por los perros, los gatos y las vacas que están allí. Y tal vez probablemente de las cucarachas también, Rafael. Johnny, y la gran queja de Dios es que Jonás, la actitud que él tenía, a pesar de que conocía la gracia, el amor de Dios y el sacrificio, bueno, estoy hablando en términos para los cristianos, el sacrificio de Cristo por la humanidad, entonces no tiene Jonás el mismo corazón de gracia y salvación que debiera de tener. Es decir, que cuando estudiamos la Biblia y todas las profecías, si no tenemos estos tres principios, este principio particular del principio ninivita, no merecemos estudiar la Biblia, porque la sangre de Cristo Jesús ha sido ministrada a nosotros. Nosotros somos la mano que abre con la llave la salvación de la gente. Y si lo que estamos preocupados es en cumplimiento de detalles, como Jonás estaba preocupado en cumplimiento de que se destruya la ciudad, no merecemos ser cristianos. O sea Dios que nos ayude. Más bien la escritura nos condenaría. Aleluya, nos condenaría. Pues, y la última parte incontrovertible es la parte condicional de las profecías, aunque está mostrada también en el principio ninivita, porque son diferentes, son como diferentes cortes del mismo diamante, que hacen el diamante precioso como es. Pues este otro corte podemos sacar detalles de él en Isaías 62, 23, 24.
Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Y ahí nos paramos, Rafael, la inmensa mayoría de los adventistas cuando estamos citando estos pasajes. Llegamos hasta ahí. Johnny, porque es un versículo muy útil. Ajá. Pero el próximo. Entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán un horror para todo mortal. Así Rafael, que muestra exactamente que tiene que ser una profecía condicional, porque eso no es lo que esperamos y eso no es lo que habla el libro de Apocalipsis. Y de hecho, vamos a excavar aún más. ¿Qué dice Ezequiel acerca de este asunto? Sucederá en aquel día que yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los viajeros al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará. Para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice el Señor Dios. Apartarán gente para atravesar constantemente la tierra y sepultar a los que pasaron y que han quedado sobre la faz de la tierra a fin de purificarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Entonces, Rafael, ¿qué nos dice allí de la lucha de Gog y Magog? ¿Cómo la presenta? Bueno, Johnny, es todo un evento muy desagradable y que uno no quiere andar explicando esas cosas. Y tiene exactamente que ver con las manos tuyas y las manos mías, porque así era que debió haber sucedido si Israel hubiera aceptado a Jesús como Salvador, si Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías, si Israel hubiera seguido y en vez de crucificarlo, se unen a él, entonces hubieran ocurrido estas profecías de esta manera, pero fue condicional. Rafael, ¿y si la primera venida de Jesús no sucedió como las profecías habían dicho? ¿Podemos sorprendernos si para la segunda venida de Cristo ocurre de manera diferente también? Johnny, jamás nos entra en la mente que la segunda venida de Cristo no se va a cumplir como Él lo dijo. Participemos o no en la predicación del Evangelio, leemos que el Señor hará que las piedras anuncien el Evangelio. Jesús va a venir. Exacto. La idea no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, porque la primera venida ocurrió. La pregunta no es ocurrirá o no ocurrirá. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo ocurrirá, qué detalles y cómo se desenvolverán, que es la inmensa atención que tienen los hermanitos que se sientan a comer patatas fritas y a estudiar en Facebook las profecías y a leer y a escuchar videitos y están muy preocupados. Estoy haciendo una caricatura, pero es una caricatura real y existe eso en la iglesia y hay que llamarlo por su nombre. Gente que está obsesionada por los detalles de la ley dominical y cuándo se firma. A lo mejor nunca hay ley dominical, porque de la misma manera que no vamos a recoger los cadáveres, sino leamos a Apocalipsis 20 a ver cómo es que van a ocurrir las cosas. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y después de esa batalla desciende fuego del cielo y no hay que enterrar a nadie. Así que, vuelvo a decirlo, los detalles de las profecías no deben ser su preocupación. Su fijación debe ser con qué es lo que me toca hacer a mí. Y lo que me toca hacer a mí es usar la llavecita que tengo, con la mano que tengo, con el mensaje y la obra del Espíritu Santo para predicar salvación a las personas. Y quién sabe cómo serán los detalles. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.